Es para mí un gusto enorme conversar en persona con alguien que converso virtualmente porque sigo sus consejos. Soy una de esas casi 2 millones de personas que tienen su comunidad de redes sociales. Bienvenido Marcos Apud a esta conversación. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer estar aquí charlando contigo. Lo mismo digo. Marcos es un inspirador de cambio de vida y acaba de sacar un libro que es súper interesante, que nos va a contar un poco de qué se trata su segundo libro. A ver, contanos a ver qué te inspiró a escribir esto de neurolongevidad. Bien, bueno, aquí lo tengo. Es mi segundo bebé literario, porque el primero es este, uno que lancé el año pasado, que se llama Mucho más que humanos, que es un libro para iniciarse en el mundo, en el camino del bienestar, para empezar a optimizar nuestro cuerpo, nuestra mente, pero ya en neurolongevidad, este segundo libro, eh, es un libro mucho más enfocado en una temática específica que es cómo hacer para tener un cerebro que dure mucho tiempo, cómo hacer para tener las funciones y las capacidades que tiene esta máquina maravillosa de 1,5 kilos que tenemos adentro del cráneo a tope, ¿no? Cómo hacer para tener una buena memoria, atención, foco, concentración, lucidez, claridad mental, creatividad y que eso se sostenga la mayor cantidad de tiempo posible y con un cerebro lo más vigoroso y joven posible. Ese es como el eje, digamos, temático de neurolongevidad, en donde yo muestro cuáles son las prácticas, los hábitos, las estrategias y las técnicas que tenemos que aplicar a nuestra vida cotidiana si queremos darle una chance a que este órgano dure mucho tiempo y así poder tener una vida. En realidad es un libro que aplica para la longevidad en sí mismo, ¿no? Es decir, no podemos ver obviamente un cerebro si no pensamos en un organismo sano, pero hay muchas estrategias que están enfocadas específicamente en un estudio profundo de cómo el cerebro puede estar siempre vigoroso. Hay algo que es muy interesante porque vos lo trabajás hace mucho tiempo y que está en la base científica esto que planteas, que la estimulación cerebral no es intelectual como en algún momento creíamos, no es solo ponerse a hacer crucigramas para tener el cerebro atento. ¿Cuánto de la salud física, la alimentación, el movimiento tiene que ver con esa longevidad cerebral? Bueno, diste la tecla, no es solo la actividad intelectual, ¿no? Si bien la actividad intelectual es fundamental y es una pieza clave, entrenarnos incluso con charlas profundas, con charlas que tengan altos niveles de abstracción, con el estudio sistemático de algo, con aprender un idioma, con aprender a tocar un instrumento, eso sabemos que genera mucha neuroplasticidad, es decir, que este órgano va a empezar a generar nuevas redes, nuevas rutas, nuevos cableados. Sin embargo, y esto es algo que en el año 2014, cuando hice una de mis formaciones en neurociencias en la Universidad Torcuato Di Tella, Agustín Ibáñez, un gran investigador colombiano, un neurocientífico maravilloso, que era el docente en ese momento, nos dijo lo siguiente: el 70% de la juventud cerebral depende de la actividad física y no cognitiva. Eso en mi mente, Adri, hizo boom, porque hasta ese momento todos Totalmente. pensábamos en que había que hacer sopas de letras, crucigramas, sudokus. Por eso es que yo uso una frase que es menos sudoku y más sudor. Es decir, hoy sabemos, que, por ejemplo, la actividad física, en especial la actividad física vigorosa y sistemática de fuerza, sabemos que promueve la longevidad de nuestro cerebro y que hace nacer nuevas neuronas en áreas como el hipocampo o la corteza orbital del cerebro, que estimula la producción de una proteína que se llama BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una sustancia, un jugo que le da la posibilidad al cerebro de nacer, de hacer nacer nuevas neuronas y de tener más conexiones. Además de darnos, por supuesto, una estructura muscular, ¿no?, que pueda resistir una larga vida y que está totalmente ligada a la longevidad. Pero sí, lo que sabemos hoy es que el movimiento físico, mover nuestro cuerpo, tiene digamos, un impacto y una influencia mucho mayor que el trabajo intelectual, que lo que podemos hacer con nuestras funciones cognitivas intelectualmente.
Sabes que una de las cosas que yo estoy implementando con mis estudiantes, para mi asombro, después de muchos años de clases, es esto de eh, incorporar la respiración, salir a tomar aire con ellos, invitarlos a caminar un poco. Claro, estamos siempre tan enfocados en el aula y en el rendimiento escolar que nos olvidamos de cuánto ese pequeño movimiento les ayuda. ¿Estoy en el camino? Sí, porque además de darles movimientos, hablaste de salir. Y cuando hablamos justamente de cómo hacer para tener salud, longevidad y neurolongevidad y un cerebro que funcione en condiciones óptimas, tenemos que entender que tenemos que respetar nuestro diseño natural. Y nuestro diseño natural no es el de ser animales que podemos vivir continuamente en cajas con luces artificiales y movernos en cajas con ruedas. Cuando vos los sacás del aula y haces que esos alumnos se muevan, que entren en contacto con el aire libre, sería ideal, por ejemplo, que entren en contacto con el sol, con el pasto, con la tierra, que pisen pasto, arena o tierra y hagan una práctica de grounding o de earthing, y que estén en donde debemos estar, que es en el espacio físico natural, que ese es nuestro verdadero hábitat y ese es el que nos lleva a potenciar nuestra salud al máximo. Entonces, sí, estás yendo por el camino, es fantástico que puedas hacer eso con tus alumnos, es una gran fuente de creatividad y de productividad conectar con esa naturaleza que nos potencia. ¿Cuándo Freud se convirtió en un biohacker? O sea, porque tenés una formación de psicología y de pronto esta pasión por el biohacking, por esto que nos estás contando, por el earthing, por todas estas prácticas, por lo del agua fría, que te sigo en todas, menos en esa me está costando. ¿Cuándo hiciste esa transformación? Bueno, tengo 25 años ya de psicoterapeuta. En mi formación, por supuesto, como todo psicoterapeuta argentino, así como los de Francia, pues son los dos lugares en el mundo en donde el psicoanálisis se sigue estudiando mucho en las universidades, ¿sí? Porque en el resto de lugares del mundo el psicoanálisis ya es historia de la psicología. Así que mi Mm. formación fue muy fuerte en psicoanálisis, si bien yo luego despegué y me fui hacia la psicoterapia cognitiva e hice un magíster y soy magíster en psicoterapia cognitiva por la Universidad de Chile. Pero yendo a lo de tu pregunta con lo de Freud, que realmente es un genio, pero totalmente, totalmente maravilloso, una de las personalidades más importantes que hemos tenido en el paso por este planeta. Y yo estoy seguro de que, Adri, si Freud existiese hoy en vida en el plano físico, sería un tremendo biohacker. Es decir, sería un gran promotor de todas estas estrategias que nos permiten no solamente hacer cambios top-down, de arriba hacia abajo, es decir, de la mente al cuerpo, sino los cambios que yo utilizo mucho en mi modelo. ¿Sí? Desde que empecé a introducir el biohacking hace unos 5 años más o menos, en estos 25 años de psicoterapeuta, que son los cambios bottom-up, de abajo hacia arriba, del cuerpo hacia la mente, somatopsíquicos. Es decir, si yo empiezo a ayudarte a cambiar tus hábitos de sueño, Adri, de alimentación, de actividad física, de gestión del estrés, de contacto con la naturaleza, de suplementación, vos empezás a modificar todo tu laboratorio interno. Si yo sano, por ejemplo, tu alimentación y restauro el funcionamiento de tu intestino, ahí está tu fábrica de serotonina. El 90% de tu sustancia para poder sentirte feliz se produce en tu intestino. Entonces, si yo sano eso con una buena alimentación y con una buena gestión del estrés y con contacto con la naturaleza y un buen descanso, inmediatamente tu laboratorio químico va a empezar a producir más de esa sustancia, es decir, que tus emociones van a cambiar, tu estado de ánimo va a cambiar y tus pensamientos van a cambiar. Fíjate cómo fuimos como desde abajo hacia arriba. Entonces yo no tengo dudas de que Freud, un hombre que era un gran estudioso de la química, de la fisiología y de la biología, un psiquiatra increíble, sería uno que apostaría muchísimo al grounding, a la exposición al frío, a entrar en contacto con la naturaleza. Quizás pondría un diván en medio de una plaza y se pondría a trabajar de esa forma como lo hago yo hoy también, que es
alternando con distintos lugares. Yo atiendo a algunos pacientes aquí en mi consultorio, en este escritorio que es un standing desk que se eleva para poder pararme. Atiendo también en esa bicicleta que tengo ahí atrás y hago unos 20 o 30 kilómetros por día, también viendo a algunos pacientes. Y a otros los veo desde una plaza llevando este trípode, ¿sí? Y pisando el pasto, entrando en contacto con la luz natural y los veo desde el teléfono con un auricular a cable. Entonces tenemos que entender que tenemos que incorporar estos hábitos en nuestra vida y empezar a darle a nuestra vida ese dinamismo que nos daba la vida natural, ¿no? Así como también entrar en contacto con el frío y el calor. Bueno, es por eso que tengo la suerte de tener un sauna seco de 80 grados en mi patio y al lado una tina que siempre está a 5 grados y puedo pasar de 80 a 5 grados. Hay muchas cosas que fui incorporando en mi vida, en mi forma de trabajar y que hoy promuevo para que las personas puedan buscar el modo de incorporarlo en la suya. Dentro de tus hábitos de vida es esta vocación divulgadora. Sos muy histriónico, tenés una forma de comunicar extraordinaria, pones el cuerpo literalmente en las redes sociales. ¿Cómo apareció eso en tu vida que hoy ya convoca a millones de personas? Bueno, todo eso empezó en agosto del 2019, antes de que empiece la pandemia, y yo dije, voy a abrir un Instagram y voy a empezar a compartir hábitos de bienestar. El bienestar siempre fue algo que me apasionó, porque en nuestra formación, los psicólogos, así como pasa con los médicos, aprendemos muchísimo acerca de las enfermedades, de las alteraciones, en mi caso, de entender cómo funciona la psicopatología, cómo funciona la mente alterada, pero yo dije, qué poco nos enseñan o nada acerca de cómo potenciar la salud de la mente, ¿no? Cómo hacer para que todos los recursos que tenemos los humanos brillen al máximo. Entonces decidí abrir una cuenta de Instagram. Nunca pensé que iba a hacer eso, me sentía un ridículo. En un momento tenía 15 seguidores, de los cuales 10 eran familiares, ¿sí? Yo me grababa en una historia mostrando antes de entrar al gimnasio cómo iba a entrenar, qué cosas iba a hacer. Entonces yo decía, esto es ridículo. Sin embargo, ahí ya empecé a hackear un poco a mi mente y me imaginaba que en vez de 15 eran 15.000. Entonces le hablaba a la cámara como si fuesen 15.000. Y empecé a desplegar un poco algo que me di cuenta con el tiempo, que me apasionaba y que me hizo sentir que las paredes que se estaban estrechando, las paredes de mi consultorio, se empezaron a agrandar. Y que yo en vez de poder llegar solo con el uno a uno a algunas personas, porque yo sentía que eso de alguna forma empobrecía la posibilidad de ayudar, se empezaba a ampliar y se empezaba a agrandar y que cada vez podía sumarle un granito de arena a la vida de más personas. Y eso se volvió obviamente una fuente de motivación y de energía inmensa para mí. Y luego vinieron obviamente las formaciones como speaker, me entrené para poder ser speaker durante años, en programación neurolingüística, en oratoria, hice un montón de entrenamientos como speaker específicamente. Y empezar a divulgar se transformó en otra de mis pasiones, y luego empezar a escribir. Así que bueno, se fueron como ampliando un montón de aspectos de mi vida profesional en los últimos años. Y lo más importante, Adri, es que el propósito se hace cada vez más grande. Yo amo profundamente ayudar a las personas. Yo tengo el motor del servicio. A mí me sacás el servicio y me marchito como una pasa de uva. Definitivamente a mí me hace feliz y me puede hacer el día leer un mensaje de una persona que me diga que algo de lo que empezó a implementar, ¿sí? De los hábitos que comparto, le mejoró en algún punto su vida y que ahora es más feliz, es más sana. Eso es definitivamente el motor. Así que hay distintas formas de hacerlo y estoy explorando siempre más. La pregunta que me surge con esto que contás es decir, ¿cómo empezaste esas 15 personas a moverte como un pez en el agua en el ámbito de las redes? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo el clic? Bueno, el clic fue, uno de los primeros clics fue darme cuenta que me animaba a hacer algo que al principio me aterrorizaba. Es decir, me daba bastante miedo, ansiedad, vergüenza, timidez, exponerme frente a una cámara y no solamente hablarle a una cámara y a muchas personas que se empezaban a sumar porque de golpe empezó a crecer y yo
no podía creer cuánta gente se iba sumando cada vez más y la interacción con la gente, sino que para mí fue muy importante, Adri, sacarme de mi mente la barrera de ser este psicólogo como somos formados los psicólogos, que tenemos que cuidar nuestra vida privada, que no nos tenemos que exponer, que es un poco la tradición del psicoanálisis en realidad, ¿no? Esa posición neutra del analista, que no sabe si está casado, si tiene hijos, no puede poner una foto en su consultorio. Digamos, como fui construido como psicólogo dentro de ese mindset, yo me preguntaba qué iban a pensar mis colegas, qué iban a decir, ¿no? Y cuando me di cuenta de que, perdón por la forma vulgar de decirlo, de que me importaba tres velines su opinión, pude, digamos, despojarme de esto y volverme uno como bastante blindado frente a la crítica. Ahí me sentí muy libre. Y en cuanto me empecé a sentir libre, se pudo expandir todo. Entonces, esos miedos se fueron, esas vergüenzas se fueron. Qué bueno que lo decís, porque vos decías, hablabas del bottom up, ¿no? Y eso Ujú. también outside inside, porque a veces ese cambiar afuera, esa como que haces una porosidad con el afuera que no estamos acostumbrados, también te nutre, ¿no? Por También supuesto. abrir Me daban eso. miedo los haters, Adri. Es decir, en un momento yo pensaba, ok, ¿qué me va a pasar el día que alguno me diga algo feo, ¿no? Y vos sabés que, bueno, ¿Y qué pasó? sorprendentemente ¿Y qué pasó? pasó mucho tiempo. Recuerdo que habían pasado ya como 2 años de estar hablando en redes y ya había varios miles de seguidores en esa comunidad que hoy es enorme. Y cuando me hicieron el primer comentario hater, es decir, el que busca agredir por agredir, el que solo quiere fastidiarte, ¿no? La verdad me di cuenta de que también me importaba tres velines y que al contrario, me tiraban odio y yo les devolvía amor. El amor Qué neutraliza bien. todo. Entonces, cada vez que alguien hace algún comentario así, que ahora obviamente eso es como más a la orden del día, por una cuestión obvia de cantidad de gente que hay ahí adentro de la red, yo lo que hago es dar algo con amor y no me engancho en la frecuencia vibratoria de alguien que está como vibrando bajito. Al contrario, trato de ayudarlo a que levante un poquito esa frecuencia. Así que le devuelvo. Pero tu comunidad es mayoritariamente, Sí, sí, casi sí, sí, totalmente sí, sí. positiva, porque Sí, estamos sí, ahí eso. salvo cuando toco temas como muy álgidos, porque obviamente transgredo con algunos temas, siempre con mucho cuidado, porque obviamente pueden a uno volarlo de las redes en cualquier momento. Entonces hay temas que son controversiales en salud, especialmente cuando uno estudia y se actualiza todo el tiempo en salud y no te dejas regir ni por la Big Pharma ni por nada. Cuando tiro algunos temas de esos, ¿sí? Como no usar bloqueador solar, como cuidar el nivel de colesterol, pero no para abajo, sino para arriba, y hacer determinadas cosas que son como en contra de los paradigmas de las cosas que nos han enseñado. Bueno, ahí sí, obviamente salen muchos comentarios negativos, pero si no, la verdad es que predominan los buenos. ¿Cómo resolves esa contradicción de que a veces son tus propios colegas los que no admiten tu propuesta y que hacen la corrección? Digo, ¿cómo se equilibra eso para saber que además estás haciendo bien, ¿no? Y no es un error. Bueno, sorprendentemente, con el tiempo me fui dando cuenta que, salvo una o dos veces en estos 5 años, algún colega me hizo algún comentario eh, opuesto a lo que estoy diciendo o disintiendo en algo. Pero vos sabés que, Adri, la realidad es que todos los colegas que se han ido acercando, o por lo menos que interactúan conmigo a través de redes, o que generamos algún tipo de vínculo a través de las redes, terminan siendo muy positivos. Y muchos colegas hoy se están abriendo, por suerte, a estas nuevas miradas, ¿no? A miradas funcionales, holísticas, integrativas, en donde podemos generar estos cambios, ¿no? Bueno, yo fui moldeando un modelo en psicoterapia desde que empecé a integrar el biohacking, las neurociencias aplicadas, conceptos troncales de la medicina funcional, y armé mi propio modelo que se llama psicología de innovación. Y ese modelo es un modelo que, bueno, todavía tengo la cuenta pendiente de poder formar a terapeutas. Estamos en eso,
junto con un colega psiquiatra que tiene la misma mirada, que quizás lo conoces, que se llama Ignacio Cuaranta. Nacho Cuaranta, hace poquito estuvimos juntos este fin de semana en Chile y estamos pensando, obviamente, de qué forma podemos transmitirle a nuestros colegas una formación en la cual puedan tener esta mirada de la salud, ¿no? Porque hay cosas muy básicas, Adri. Por ejemplo, una persona cae con una depresión a nuestra consulta y si no tenemos esta mirada, no le preguntamos ni siquiera cómo come y cómo duerme. Y hay un porcentaje enorme de esas depresiones que tienen una base metabólica, en donde una persona tiene una alteración del funcionamiento de su biología y de su organismo, por lo cual no puede producir los mensajeros químicos, los neurotransmisores para estar feliz. Entonces, uno puede ahí quedarse años hablando y hablando de problemas y si esa persona no sana su intestino, si esa persona no mejora su sueño, si esa persona no empieza a estar más en contacto con el aire libre y con la naturaleza, si esa persona no aprende a gestionar su estrés con respiraciones conscientes, con meditación, probablemente podemos estar en un loop en el cual nunca termina de salir del pozo. Y eso es muy frustrante para uno como terapeuta. Y imagínate cuán frustrante es para el paciente, ¿no? Así que es una cuenta pendiente formar a más terapeutas en esta mirada. Agradeciéndote inmensamente este huequito que nos has hecho en tu, yo sé que muy concurrida agenda, y agradeciéndote también la generosidad de los consejos. Déjanos así como un poco cómo se empieza, cómo alguien que no tiene nada de conocimiento de esto, ¿cómo empieza? Mi recomendación usualmente para alguien que va a empezar, Adri, a meterse en este mundo, en este universo que es el universo del wellness, por eso tengo una comunidad que se llama Universo Wellness, que crece más y más, en paralelo a un Instagram, ¿no? Es decir, tengo una comunidad ya de más de 10.000 personas que están muy interesadas en este mundo del bienestar, y así como se los digo a ellos, yo siempre digo que para empezar en este mundo del bienestar, tenemos que identificar al principio cuál es el pilar que está más flojo en nuestro bienestar. Y empezar por ahí. ¿Es tu sueño? ¿Estás durmiendo muy mal? ¿Es tu alimentación? ¿Comes pésimo y te sentís mal? ¿Estás inflamado? ¿Es tu actividad física y lo que te pasa es que no estás pudiendo empezar a moverte? ¿Es la falta de contacto con la naturaleza? ¿Cuál es? Identifica cuál es ese pilar que está más flojo y empezá por ahí. Existen hacks a montones para empezar a modificar algunas de esas áreas y lo importante es que tengas en cuenta lo siguiente. Los cambios son progresivos, son escalonados, no existe ningún ascensor que te lleve directo al éxito en la incorporación de hábitos, sino que es más bien como una escalera, ¿sí? Vas subiendo un escalón y otro escalón y otro escalón, o es como construir una casa, pones un ladrillo, pones otro, y cuando te das cuenta ya tenés una pared, luego tenés un techo. Entonces, mi recomendación es ir ahí con constancia, apuntalando, haciendo ese 1% por día de diferencia para que puedas llegar a tener una transformación profunda y sosteniendo con consistencia los hábitos, confiando en cómo la consistencia es mucho más poderosa que el talento y que la inteligencia, podemos llegar a hacer transformaciones muy, pero muy profundas los seres humanos. Me quedo con esa frase hermosa, la consistencia es mucho más que el talento. Gracias, Marcos, un placer enorme conversar contigo. Gracias a vos, Adri. Un placer enorme también estar con vos. Hasta la próxima.